Hermanos, buenas noches ya. Buenas noches. Gloria a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí juntos, que podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Dios. Vamos a dar comienzo con la primera enseñanza para mí en este año aquí en Centro Bíblico de Gracia. Ya leímos el texto, 1 de Corintios 1:30, vamos para él, 1 de Corintios 1:30. Me faltó comentarle a Vic que era el 30 y 31, pero no importa, vamos a leerlo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué lleva por tema la enseñanza de esta tarde? El que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar antes de comenzar, cerrar nuestros ojos. Eterno Padre, le doy gracias, Señor, porque me da la oportunidad de estar frente a mis hermanos en Cristo, porque como miembro de su iglesia, Señor, nos da la dicha de poder servirle. Le ruego, eterno Dios, por favor, que en esta noche, Señor, me use según su voluntad, Padre. Quite de mi mente todos estos pensamientos personales, Señor, todas mis temores, Señor, todas mis dudas, todos mis nervios, Señor. Guíeme, por favor, Padre. Úseme según su voluntad, Padre. No le ruego que me ayude, Señor, le ruego que me use. Le ruego, por favor, eterno Dios, que nos guíe a todos mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, para que podamos recibir su santa palabra, Señor. Por favor, que su santa sabiduría nos guíe, Padre, en el conocimiento de su persona. En el nombre de su unigénito Hijo, le ruego, pues, sé que por esta razón estamos aquí juntos para crecer en santidad, Señor, crecer en gracia, para alabarle, para glorificarle, porque usted es Dios, Señor, y usted es el único digno. Le agradecemos, pues, por la dicha que nos da de estar juntos. Gracias, Padre, porque nos concede aún la vida, nos concede la existencia, Señor, nos da la salud. Gracias. En el nombre de su unigénito Hijo, Padre eterno, le doy gracias, mi Señor, Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a la enseñanza. Parecerá un versículo corto. Normalmente no hago temas textuales. Este sería un tema textual. Normalmente, como saben, nos gustan los temas exegéticos en los que expurgamos la palabra de Dios. Pero este versículo, aunque se vea muy por encima, es un versículo profundo. Es un versículo profundo. Es de las profundidades de la palabra de Dios. Primera cosa que podemos notar al leer el versículo 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primera cosa, esto se refiere a nuestra relación con Dios. Y la segunda parte, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, esto se refiere a la relación que Cristo Jesús tiene con nosotros. Dicho de otra manera, este versículo muestra que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Pero para que Cristo pueda estar en nosotros, primeramente nosotros debemos de estar en Cristo. Suena como una revoltura, ¿verdad? Pero no. Nosotros no podemos estar en Cristo, no podemos ser salvos si primeramente no estamos en Cristo. Y la única manera de poder estar en Cristo es mediante la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros estemos en Cristo, ahora sí, Cristo va a poder estar en nosotros. Suena como un juego de palabras, pero es real. Lo primero que debemos de comprender o de ver es que nada de esto pudiera ser posible si no es por la voluntad de Dios. ¿Sale? Y debemos de tener presente que Dios no nos dio al Señor Jesucristo como un maestro, como una guía o como un modelo al que debemos de seguir, sino para que Él sea nuestra vida. Fíjense, para que Cristo Jesús sea nuestra vida. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. En ocasiones nosotros pensamos que nosotros tenemos vida de nosotros mismos. Nosotros pensamos que esta vida nos pertenece, que yo puedo mover las manos y tengo vida. Es mi vida. No es la vida de Dios, es mi vida. Pero estamos errados. No es nuestra vida. Cristo Jesús es el dador de la vida. Él es la vida misma. Todos aquellos que están sin Cristo, ¿qué dice la palabra? Están muertos.
están sin vida. Entonces, basándonos en esta premisa, vamos a dar comienzo con el estudio de esta tarde. Y en primer caso, dice en el 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, primera cosa, Dios desea que Cristo sea nuestra vida. Él primero nos va a poner en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando en la palabra nos dice que nadie puede venir al Señor a menos que el Padre le traiga primero? ¿Sale? Primera cosa, nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre le traiga primero. Pero ciertamente nuestro Señor Dios, en su voluntad, Él quiere que nosotros estemos en Cristo Jesús para que nosotros podamos tener una relación con Él. Ahora lo segundo es, ¿por qué nos puso Dios en Cristo? Bueno, primera cosa, porque somos pecadores y tenemos la vida adánica. Antes de conocer a Cristo Jesús, tenemos una vida adánica, la vida de Adán, la vida del transgresor, que nos dice en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Recuerdan esa porción de Génesis? En la cual le dijo Dios a Adán, si comes vas a morir. Bueno, él comió, murió, entró el pecado al mundo, y por causa del pecado entró la muerte a los hombres, y todos mueren. Y por causa de ese pecado, todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, vamos bien. Entonces, el pecado, hermanos, es un hecho inevitable y el resultado específicamente ineludible es la muerte. No podemos evitar el pecado y tampoco podemos eludir la muerte cuando estamos en Cristo. ¿Qué debemos de hacer entonces? Bueno, pues por un lado, Dios tiene que eliminarnos por completo por causa de su justicia. Por causa de su justicia, Dios tiene que eliminarnos, tiene que barrernos, tiene que destruirnos porque somos pecadores cuando estamos en Adán. ¿Sale? Pero por otro lado, Él quiere darnos vida. Y la única manera, como ya lo mencioné, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse carne. ¿Para qué era necesario que se hiciera carne? Para que existiera una muerte sustitutiva. Es decir, que Él tomara mi lugar. ¿Sale? Fíjense, hasta aquí tal vez, si ustedes están prestando atención, hermanos, estamos acomodando muchas cosas que tenemos vagas, que tenemos sueltas, acerca de lo que es la salvación. Y ese es el objetivo de esta enseñanza, acomodar todas estas cosas que probablemente podamos llegar a tener sueltas. Entonces, si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho carne, no hubiera sido posible la muerte sustitutiva. Ahora, ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue quien murió por nosotros en la cruz, pero esto lo pudo hacer Dios, porque Dios nos puso en Cristo Jesús. Y hermanos, esta enseñanza es crucial, que nosotros entendamos que Dios nos puso en Cristo Jesús y que antes no estábamos en Cristo Jesús. Recordarán el principio del versículo que acabamos de leer, del 1:30, 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Más por quién? Por Dios. No por Cristo, por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la voluntad del Padre es que estemos en Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces, de ahí, la pregunta es, ¿cómo podemos entender o comprender qué es lo que significa estar en Cristo? Saben, en China o incluso en Rusia, lo han visto de seguro en películas. Han visto las monitas rusas, unas muñequitas como de este tamaño, que ustedes las abren. ¿Y qué hay debajo? Otra muñequita. La abren. ¿Qué hay debajo? Otra muñequita. Otra y otra y otra. Algo similar hay en China. Son unas cajas grandes, igual abren una caja y muchas veces lo hacemos nosotros como para querer hacerla de emoción cuando damos un regalo, ¿no? Lo abres y viene adentro otra caja. Ay, lo abres y viene adentro otra caja. Lo abres y viene adentro otra caja. Y nosotros nos divierte. Pero creo que es un ejemplo muy real de cómo es que nosotros estábamos en Adán. Desde la perspectiva de las cajas, nosotros podemos ver muchas cajas como nosotros. Es decir, nosotros vemos muchos hombres. Pero desde la perspectiva del que está afuera, él solo ve una caja. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios ve una sola caja cuando ve a Adán. De tal manera que todos nosotros estamos en Adán cuando no hemos conocido a Cristo Jesús.
¿Sale? Puede haber otro ejemplo similar, una caja grande que tiene un montón de cajitas dentro, de personas contenidas. Él solamente va a ver una caja, pero realmente está lleno de más cajas chiquitas, que somos nosotros. Esa es la forma en la que nosotros estamos en Cristo Jesús, o fuimos puestos en Cristo Jesús. Primero que debemos de entender es que como descendientes de Adán, todos estábamos en él. Adán es como la caja grande, como les decía, y nosotros las cajas pequeñitas. Entonces, ¿qué significó esto? Que por causa de la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, todas las cajas fueron afectadas, o todo lo que contenía esta caja ha sido afectado. Es decir, todos los hombres, toda la humanidad. ¿Sale? Romanos 5, 18 al 19 nos dice, me voy a ir rápido, más bien ya, porque es mucho lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Pero sí. Romanos 5, 18 al 19, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces Dios no ve una sola persona en Adán, Dios más bien nos ve a todos como una sola persona en Adán. De la misma manera nos ve a todos como una sola persona en Cristo. Lo que les decía acerca de la caja, es como esa caja. Y también debemos de entender que el primer Adán era Adán, y el segundo Adán ha sido nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 45 al 47, nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa un ejemplo para que nosotros podamos entender cómo es que estábamos antes en Adán y cómo es que por causa de la transgresión de un hombre pasó la muerte a todos los hombres, porque todos estábamos en Adán, pero ahora por causa de la obediencia de un hombre ha pasado la vida a todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los elegidos. A nosotros ha pasado la vida ahora. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Han ustedes puesto a meditar un poquito este versículo? Muchas veces pensamos, según él nos escogió antes de la fundación del mundo, y no nos ponemos a meditar cómo es que era el mundo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no es que era el mundo? ¿Cómo eran las cosas antes de la fundación del mundo? Primera cosa, antes de la fundación del mundo el pecado no existía. Antes de la fundación del mundo, los hombres estábamos, las almas, vamos a llamarle decir, no eran hombres, eran las almas que Dios nos eligió a nosotros, los que somos salvos. Él nos eligió y existía, debía de haber existido una especie de vida eterna, algo que nos mantenía puros, algo que nos mantenía santos, algo que nos mantenía limpios. Pero después, ¿qué pasó? El hombre fue creado, entró la transgresión, Adán pecó, cayó, y todos los hombres entramos ahora en Adán cuando fuimos constituidos como hombres. Y aquí está lo hermoso. Después de que Cristo Jesús murió y resucitó, Él impartió la vida a los elegidos, a quienes creen en Él. De tal manera que esa vida que tuvimos en algún momento, ahora la tenemos de nueva cuenta, pero ahora es una vida eterna. Es una vida que nos va a permitir estar en la eternidad con Dios. Cuando Cristo Jesús, hermanos, fue crucificado, la vieja creación fue juzgada. Y en ese momento Dios nos puso en Él y nos unió a Él, y de forma sustitutiva el Señor Jesucristo pagó por nosotros. En Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando leemos este versículo, no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no entendemos que estamos en Cristo Jesús. Cuando entendemos que aquellos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, en el momento de la crucifixión, fuimos puestos en Cristo, vamos a poder dejar de ver la cruz como algo ajeno a nosotros. Muy probablemente esa es su postura, hermano, hermana. Ven a la cruz y ven el sufrimiento de Jesús. Y claro, Cristo Jesús sufrió, pero Él no sufrió de sí, sino sufrió por nuestra causa, por nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro ser, por causa de nuestra liberación. Pero si ustedes prestaron atención, en el 6:6 que acabo de leer, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Él. Es decir, Cristo Jesús no fue crucificado solo. ¿Por qué? Porque nuestras transgresiones y nuestro pecado fue lo que Él llevó de forma sustitutiva, pagando por nosotros. ¿Qué hace esto? Hace que la cruz deje de ser ajena. Hace que la cruz, que nosotros seamos participantes de la cruz, que nosotros seamos participantes de aquello que Cristo Jesús murió. Es decir, nosotros somos la causa. Y a lo mejor dirán, creo que ya lo sabía, pero lo habían razonado. ¿Habían razonado esto, hermanos, hermanas? Ciertamente, aunque el pecado ya había entrado en el hombre, en el viejo Adán, la muerte de Cristo vino a eliminar el pecado. Y la muerte y la resurrección de Cristo pusieron fin al pecado, pusieron fin a la muerte. Cristo Jesús en su resurrección libró esa batalla y eliminó la muerte y ganó la batalla a la muerte y ganó la batalla al pecado. Y Cristo Jesús fue aprobado por parte de Dios y por eso resucitó. Ciertamente, cuando Jesús de Nazaret vivía en la tierra, Él era Dios y Él es Dios, pero Él fue hecho hombre para que pudiera ser probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Él en su forma de hombre no podía habitar en nosotros, porque era un hombre, siendo Dios, pero era un hombre. Él no tenía forma de entrar en nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que hemos sido puestos en Cristo? Bueno, en Romanos 6:6, como les decía, es algo que Dios ha realizado y significa que el juicio sobre Cristo en la cruz llega a todos, llega a todos los elegidos que están relacionados con Él. Esto es el Evangelio. Y ahorita voy a regresar a la parte que les dije cómo es que somos puestos en Cristo Jesús. Pero ciertamente nuestro pecado nos incluyó en Él. Es decir, nuestro pecado nos incluyó en la muerte, en la cruz, en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ahora lo que tenemos que entender es que nuestro viejo hombre está muerto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hay cristianos y cristianas que no entienden esta parte. Yo no digo que no sean cristianos. Existe la posibilidad que no sean cristianos. Pero no alcanzan a entender que el viejo hombre ya fue crucificado. El viejo hombre ya murió. El viejo Adán ya no es más. Ahora es el postrer Adán, el nuevo Adán. Vivimos en Cristo y estamos en Cristo. ¿Sale? Porque fuimos puestos en Cristo por parte de Dios. Recuerden el ejemplo de las cajas. Dios nos sacó de la caja de Adán y nos puso en la caja de Cristo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Dios en su poder lo hizo. Pero Él lo hizo. Y Él nos puso en Cristo de tal forma que ahora Él ya no ve a Adán. Él ahora ve a Cristo Jesús. Él ve su justicia, Él ve su santidad, Él ve su bondad, Él ve su redención, Él ve el amor, Él ve a Cristo Jesús. Él no nos está viendo a nosotros, Él ve a Cristo Jesús, porque nosotros estamos en Cristo Jesús, por medio del poder operado de Dios en nosotros. Cantamos en ocasiones, el poder operado en mi ser, y vino a cambiar el Señor. Algo así dice el himno, pero no lo meditamos. Dios operó un gran poder para sacarnos y ponernos en Cristo Jesús y hacernos justos, para que el viejo hombre ya no sea más, sino ahora el nuevo hombre. Por eso Romanos 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, normalmente cuando una persona ha comprendido el hecho de que ahora está en Cristo Jesús, el siguiente paso que él debe de dar es el bautismo. ¿Y qué es lo que significa el bautismo? Lo sabemos. ¿El bautismo salva? No, claro que no. ¿Pero qué es entonces el bautismo? Es una evidencia, es una muestra que nosotros hacemos pública a los demás para hacerles saber que estamos en Cristo. Que estamos en Cristo. Fíjense, eso es el bautismo. Por ello, ¿qué hago? Voy a las aguas, soy sumergido en las aguas y la pregunta es, ¿me quedo ahí? No, ¿verdad? Inmediatamente quiero salir. ¿Qué es lo que está emulando? Mi resurrección. Y de esa misma forma la resurrección de Cristo Jesús fue validada y aprobada por Dios.
Ahora, ciertamente Dios nos ha puesto en Cristo, pero nosotros tenemos que manifestar que estamos en Cristo. Hasta aquí, si ustedes prestan atención, es la primera porción del versículo 1:30. Y dice el versículo 1:30, Primera de Corintios 1:30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No por nosotros, no se trata del que quiere, no se trata del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por más que una persona se esfuerce por estar en Cristo Jesús, no puede estar en Cristo Jesús. Y fuimos puestos en Cristo Jesús con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que cada vez que Dios ve a Jesús, o bueno, que nosotros hablamos a Dios, le hablamos por medio de Jesús. Sabemos que Jesús es nuestro intercesor, es nuestro intermediario. Hablamos, por eso siempre decimos, ¿recuerdan la porción en la que el Señor le preguntaron a sus discípulos: enséñanos a orar? Vosotros pediréis al Padre en mi nombre. Ahora, no significa pedir al Padre en mi nombre: todo esto te lo pido, te pido un carro, te pido dinero, te pido riquezas, te pido salud, te pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. No, en el nombre de Cristo Jesús significa según la voluntad de Cristo Jesús. Eso significa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y ahora por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro intermediario. Nosotros levantamos nuestra petición al Padre conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Y cuando el Padre voltea, Él ve a Cristo Jesús. Él está viendo a Cristo Jesús porque nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Ya no en Adán, ya no muertos, ahora en Cristo Jesús. Él ve la justicia de Jesús, Él ve que Jesús pagó, Él ofreció el sacrificio perfecto que satisface su ira, y por eso ahora el Padre nos puede ver por Cristo Jesús. No a través, acuérdense, a través es atravesar, por medio de es un brinco. ¿Sale? Ahora este es el primer aspecto de la obra de Dios. Hemos sido puestos en Cristo. Ahora el segundo aspecto consiste en poner a Cristo en nosotros. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros? Bueno, si el Señor no hubiese resucitado y solo fuera Jesús el hombre que vivía en la tierra, Él no pudiera estar en nosotros, lo que les adelantaba hace un momento. Jesús, siendo como hombre, no podía estar en nosotros porque era hombre. Él tenía que resucitar. Y ahora, una vez que Él resucitó, ¿qué fue lo que sucedió? Cristo Jesús ascendió, exactamente. Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pero después que resucitó, Él ascendió. ¿Pero Él ascendió y ahí se quedó? No. ¿Qué hizo Él? Hizo una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que Él enviaría a su Santo Espíritu, el Consolador, a que morara en nosotros. Y quiero hacer hincapié aquí. Muchas ocasiones interpretamos o consideramos que el Espíritu Santo es independiente de Jesús, o que Dios es independiente del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra concepción decimos Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, como haciendo una separación, pero no alcanzamos a entender que son uno solo, y es Dios. De tal manera que si yo digo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es verdad. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es verdad. Que Jesús es Dios, es verdad. Porque Dios es uno. Entonces, teniendo en eso en consideración, vamos a ver Juan 14, 16 al 20, viene la porción que les decía, acerca de que Él iba a rogar para que viniera el Consolador. Y otro nombre del Espíritu Santo, como les decía, es el Espíritu de Jesús. En Hechos 16, 7 lo van a ver. Que claro, en el caso de Hechos 16, 7, en nuestra traducción dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero ya que vamos al griego original, el griego original dice, habiendo venido, pero hacia abajo a la Misia, estaba intentando hacia adentro de la Bitinia ir en camino, y no permitió a ellos el Espíritu de Jesús. Esto es del griego, perdón, dije hebreo, disculpen, sí, dije hebreo, pero es del griego. Entonces, el Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu Santo y es Dios. ¿Por qué estoy explicando esto? Tal vez diramos, ya lo sabía, pero ¿han ustedes considerado cómo es que Cristo Jesús
está en nosotros. Porque muchas veces decimos, Cristo Jesús está en nosotros, y pensamos en Cristo Jesús el hombre. Pero no, Cristo Jesús en el hombre está arriba, nos dice la palabra. Que Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesús, el Espíritu de Jesús mismo, Dios, está en nosotros. Por eso es que de esta manera podemos decir que Jesús habita en nosotros. De esta forma entonces podemos decir que hemos sido primero puestos en Cristo y después Cristo ha sido puesto en nosotros. Ya lo vemos, vamos siguiéndolo. Perfecto. Ahora, Cristo Jesús no solo fue puesto en nosotros. Si regresamos a nuestro versículo 1 de Corintios 1:30 dice, mas por Él, ¿por quién? Por Dios, mas por Dios estáis vosotros. ¿Quiénes? Los elegidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fuimos puestos en Cristo Jesús, para que el sacrificio que Cristo Jesús hizo nos repercuta, seamos parte de Él, que somos la causa incluso. Y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, ¿qué significa este versículo? Bueno, primero debemos de entender lo que les explicaba al principio, que Jesús es la vida. Hay que entender que Dios nos dio a Cristo Jesús no solo para que muriera en la cruz por mis pecados. No nada más para eso Dios nos dio a Jesús. Dios nos dio a Jesús para que nosotros tengamos vida. Y que la vida de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús fue puesto en nosotros, que la vida de Cristo Jesús habite en nosotros. Esto tiene una finalidad, fíjense, vamos a seguirla. Yo le pregunto, hermano, hermana, yo les pregunto, jóvenes, jovencitas. Si ustedes conocen a Cristo Jesús, ustedes recordarán que su vida era de una forma antes de conocer a Cristo Jesús. Y una vez que ustedes conocieron a Cristo Jesús, y no solo que conocieron a Cristo Jesús, sino que fueron conocidos por Dios, su vida ahora es diferente. ¿Sale? Antes de recibir al Señor Jesucristo, nosotros vivíamos por nuestra cuenta. Nosotros hacíamos, nosotros tomábamos nuestras decisiones, nosotros nos angustiábamos, nosotros pensábamos y queríamos resolver todo por nosotros mismos. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él no nos da mandamientos como tal de qué hacer en nuestra vida. Pero hay algo, y ese algo sabemos quién es: Dios, quien nos jala y nos guía en la vida para transformar la vida que tenemos. Cuando leemos que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué entendemos? Primera cosa, las personas creen, o los hermanos creen, que son sabios. Cuando nosotros hemos sido puestos en Jesús, como les decía al principio, Dios nos ve ahora en Jesús. Ahora Jesús, es decir, su Espíritu Santo, ha sido puesto en nosotros. Y hay pecados que en el momento en el que nosotros fuimos salvos, se fueron así. Otros pecados se quedaron. Y son con los que estamos batallando. Pero aquí pasa algo, que muchas veces cuando leemos que Dios da sabiduría y la da sin medida, nosotros pensamos que nosotros estamos siendo sabios. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿y eso? Se los garantizo y se los firmo sobre papel y se los pongo así con un sello y como ustedes quieran. Pero yo he conocido hermanos, he conocido hermanas que no tienen preparación académica. No han tenido una preparación académica. Pero ustedes se pueden sentar con ellos, con ellas, y pueden estar hablando por horas de la sabiduría y de la palabra de Dios. Son personas sabias. No necesitan ser ancianos. No necesitan tener 60, 70, 80, 90 años. No lo necesitan. Pueden ser jóvenes incluso, y tienen sabiduría. Y aquí es donde cometemos el grave error de pensar que son sabios. Ese es el error que cometemos. Cuando decimos, son personas sabias. No son personas sabias. Leamos 1 Corintios 1:30. ¿Qué dice? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién? Por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría.
Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. No que Dios nos dé la sabiduría a nosotros, no que nosotros seamos sabios, no que nosotros seamos entendidos, no que nosotros nos la sepamos de todas, no, sino que la sabiduría que habita en nosotros es la sabiduría de Cristo. Cuando empezamos a verlo de esa forma, vamos a poder alcanzar a comprender cómo es que es nuestra vida ahora en Cristo. Como les decía, en un principio cuando estábamos sin Cristo, se nos presentaban problemas en Adán. ¿Qué hacía usted, hermano? ¿Qué hacía usted? ¿Dormía bien en la noche? ¿Daba vueltas usted en la cama, no? ¿Tenía insomnio? Se daba y pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo resolver este problema? Y se partía la cabeza una y otra vez. Y decía, se presentaba frente a la gente y decía, no tengo que decir esto, y ¡pum! Decía cosas que no debía. Y problemas tras problemas tras problemas. Y no hallaba usted la solución. Usted evidentemente confiaba completamente en todas sus capacidades. Usted decía, yo soy muy bueno, yo estudié, yo ya sé mucho acerca de esto, yo ya soy un experto. Y tómala, se presenta ante la situación y falló. Y falló una, y falló dos, y falló tres. Y no deja usted de fallar. ¿Y qué lleva esto? Lleva la frustración. Y usted se frustra. Por ejemplo, cuando tenemos que hablar ante alguna persona, pasa que si nosotros no sabemos, nosotros le podemos pedir a alguien, ¿sabes qué? Habla tú por mí, tú habla, ve tú. Y va la otra persona y empieza a hablar, y hay personas que empiezan a interrumpir. Ay, no, es que no era así, es que es así, que no. Y no dejan que hable la persona que ellos han elegido, y están interrumpe. Lo que debemos de entender es que cuando nosotros estamos en Cristo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta es la forma en la que el cristiano debe de vivir. ¿Cómo? No confiando en su sabiduría, sino rogando o implorando a Dios porque Él ejecute su sabiduría en su vida. Esa es la forma, hermanos. Cuando nosotros entendemos esta verdad, vamos a entender que ya no es yo hablar, que ya no es yo ser sabio, que ya no es yo querer resolver las cosas, es entregarme por completo a Cristo y rogar que Cristo ejecute en mí su vida, que ejecute en mí su sabiduría. Yo se los comparto, me ha pasado y se los he compartido en el pasado. Me pasó esta semana de nueva cuenta. Ha sido una semana muy pesada por trabajo, ha sido una semana muy difícil. Incluso les comparto que este mensaje no viene en la mañana porque estaba todavía terminándolo, porque no había tenido el tiempo suficiente para poder concluirlo. Pero me ha pasado, hermanos, que estoy hasta el límite en una situación muy difícil. Pero gloria a Dios, le ruego a Dios, Señor, por favor, yo soy ignorante. Yo no digo que usted sea ingeniero en sistemas, Señor, pero usted lo sabe. Usted lo sabe, Señor. Por favor, y así lo digo, Señor, guíeme para poder saber qué hacer, porque no sé ni qué hacer. No sé cómo resolver este problema, no sé por dónde hacerlo. Señor, guíeme, por favor, le ruego, que sea su sabiduría la que se ejecute en este momento. Y Dios responde. Y como les he dicho, estoy como el burro que tocó la flauta a veces, porque la toqué y no supe ni cómo. Pero no fui yo, es Dios. Entonces, en ese sentido, debemos de entender que Cristo Jesús no viene y nos transforma. No es que Cristo Jesús venga y nos haga sabios de la noche a la mañana, sino que Cristo Jesús viene y ejecuta su sabiduría en nosotros. El tema, y no me gusta usar esa palabra, porque no me gusta, pero hay quienes dicen, debes permitirle a Dios, debes permitirle a Jesús que Él haga. No, tú no debes de permitirle nada, tú eres nada, tú eres un hombre, tú no eres nadie. Y Dios, tú le vas a decir a Dios, no me lo hagas. No, es rogarle a Dios que Él quiera ejercer su sabiduría en nosotros, que Él nos use.
Por esta razón, hermanos, es importante hacer una aclaración. No se trata de un Dios, ayúdame. ¿Cuántas veces hemos orado así? ¿Cuántas veces han orado ustedes así? Dios, ayúdame a hacer esto. Dios, ayúdame a hacer aquello. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo tengo recursos, yo tengo fuerza, yo tengo voluntad, yo tengo todos los elementos necesarios y solo necesito que Dios me dé el empujoncito. No, somos inútiles. ¿Qué está escrito? Bueno, ya no está escrito allá, pero estaba escrito allá. Ya lo cambiaron. ¿Qué estaba escrito ahí? ¿Recuerdan el versículo que estaba escrito ahí? Porque en aquel día diremos, siervos inútiles somos. Los que hicieron la voluntad de Dios no es, Señor, hice la voluntad de Dios y aquí fui un siervo útil, Señor, porque te serví, porque hice todo lo que tú me mandaste y soy el siervo más útil. No. En aquel día yo voy a decir, un siervo inútil soy, porque mi voluntad y mis fuerzas y mi ser y mi yo no sirven para nada. Pero Dios es el que me da la vida, Dios es el que ejecuta su sabiduría, Dios es el que hace. Por tanto, hermanos, hermanas, el día que usted esté en una situación, no confíe en sus propias capacidades. Ruegue a Dios. No le voy a decir, permítale a Dios que obre. No. Ruéguele a Dios. Entréguese usted completa y totalmente a Dios. Y que sea la sabiduría de Dios la que sea ejercida en aquel momento, que sea su vida. Esto, hermanos, es lo que significa que Cristo sea nuestra sabiduría. Hay quienes estamos conscientes y decimos, pues sí, yo sé que Dios ejerce su sabiduría en mí y yo le ruego porque ejerza su sabiduría. Pero hay quienes no lo están conscientes y que sí son cristianos y que sí son creyentes y que les pasa lo que les dije hace un ratito. No saben ni cómo pasó, pero en un momento dado se van a dar cuenta y van a decir, ah, caray, ¿cómo fue que todo esto sucedió? ¿Cómo fue que ahora estoy aquí? ¿Cómo fue que estoy en esta situación? Es algo que incluso nuestro pastor explicó hace un tiempo. Y dijo, hermano, hermana, si usted puede explicar cómo es que está usted donde está, por sus propias fuerzas y por sus propios méritos, entonces usted no necesita a Dios. Usted no conoce a Dios. A mí eso me pasa. Yo no puedo explicar. Yo no puedo explicarlo. Yo no puedo decirlo. Es Dios. Pero en algún momento dado, aquellos que pensamos, fui yo, Dios en su momento nos va a hacer ver, no fuiste, fui yo. Segundo punto, Cristo, bueno, ya no es el segundo, es más adelante, sigue diciéndonos, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Ahora es justificación, fuimos hechos por Dios justificación. ¿Y qué significa que fuimos hechos por Dios justificación? Bueno, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, exacto, justificación. El Cristo Jesús nos fue hecho justificación. ¿Qué significa? Que Cristo Jesús es nuestra justificación. Cristo Jesús es nuestra justicia. Cristo Jesús es el único justo. Y muchas veces, hermanos, ese es el gran problema que sucede, que nos preocupamos por nuestra justicia. Y lo primero que debemos de entender es que nosotros no podemos agregar absolutamente nada más a nuestra justicia. ¿Por qué? Porque no somos justos. Primera cosa, entender, no hay obra que yo pueda hacer para ser justo. No es que yo sea buena persona, no es que ahora yo sea el más bondadoso, no es que ahora yo sea un conejito brincador y... No. No hay nada más que nosotros podamos agregar a la justicia, porque la justicia es de Cristo. Cristo Jesús es la justicia y la justicia es perfecta, está completa. De tal forma que cuando muchos pasa esto, y esto lo recuerdo que lo escuché en un momento de preguntas y respuestas de MacArthur. Estaba él en su congregación y empezó en un momento de preguntas y respuestas. Y una jovencita se paró y le dijo, Señor MacArthur, yo tengo esta duda. Dice, tengo este problema, que cada vez que peco, vengo a Dios y le pido perdón.
pero no pasó ni un día y otra vez pequé. Y pequé haciendo lo mismo por lo que le pedí perdón. Tengo pena. Ya no quiero venir a Dios. Ya no quiero pedirle perdón. Ya no me quiero disculpar con Él. ¿Por qué? Porque se me cae la cara de vergüenza, porque no estoy haciendo las buenas obras que debo hacer. Primera cosa es entender que no se trata de que nosotros estemos haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos hacer buenas obras, estaremos buscando ejercer nuestra justicia. Pero la justicia de Dios es perfecta. Cuando nosotros pecamos, debemos venir a Dios. Así hayamos pecado por la misma razón por la que pecamos anoche, debemos venir a Dios. Y debemos venir a Dios y disculparnos con Dios y rogarle a Dios que Él obre, rogarle a Dios que Él haga, rogarle a Dios que Él nos transforme, rogarle a Dios que Él ejecute su vida, su sabiduría, su justicia en nosotros. Recordarán que era lo que les decía hace un momento. Nosotros no podemos, no por el hecho de que yo pequé, significa que ya no puedo venir delante de Dios. No, todo lo contrario, debo de seguir viniendo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me está viendo a mí. Dios está viendo la justicia de Cristo que está en medio de nosotros. Y esta justicia es perfecta. El Señor Jesús pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Futuros. Porque sigo pecando. Porque sigo siendo malo, porque sigo haciendo malas cosas. Entonces Cristo Jesús, Él ya pagó y Él es mi justicia, de tal forma que Dios va a ver la justicia de Cristo Él va a voltear y Él va a ver a la justicia de Cristo, lo que va a permitir que yo pueda venir en todo momento a Dios y que no hay obra que yo haga que no pueda ser perdonada, porque ya fue perdonada. Ciertamente debemos mejorar nuestra conducta, pero a nuestra justicia no le podemos agregar nada más, porque somos injustos. Y porque ahora nosotros ya no es nuestra justicia la que vale delante de Dios, sino que estamos en Cristo Jesús. Estamos en esta caja en la cual Dios nos ve en Cristo Jesús. ¿Vale? Y tener presente eso, que los medios por los que somos dignos de presentarnos ante Dios hoy van a ser los mismos en 10 años, en 15 años, en 20 años, en 30 años, en 40 años. Que no hay nada que yo no pueda hacer o que yo haga que mejore mi justicia delante de Dios. Porque, una vez más, la justicia es de Cristo. Por eso es que dice que Cristo Jesús fue hecho nuestra justificación. Entonces, hasta aquí, Cristo Jesús fue hecho nuestra vida, Cristo Jesús fue hecho nuestra sabiduría, Cristo Jesús fue hecho nuestra justificación. Y siguiente parte es Cristo Jesús fue hecho nuestra santificación. Ahora, en cuanto a la santificación ya hemos hablado. Santificación inmediata, santificación progresiva, santificación completa. Inmediatamente hemos sido hechos apartados. Cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos puestos aparte y conforme avanzamos en esta vida vamos creciendo en apartarnos del mundo. Y va a llegar el momento en el que finalmente vamos a ser apartados por completo. Pero lo que debemos de entender es que mientras estemos en esta santificación progresiva, el que ejecuta nuestra santificación y quien ha sido hecho nuestra santificación es Jesús. Jesús mismo. Regreso al mismo ejemplo que les decía. Vamos a poner lo que les decía, un ejemplo similar. Vamos a suponer que yo soy una persona muy orgullosa, muy orgullosa. Yo de mí no puedo humillarme, yo no me voy a humillar. Yo no voy a ser el que va a humillarse y va a ser servil ante ustedes y no. Y yo en mi desconocimiento digo, Señor, por favor, Dios, envía a Cristo Jesús para que Él me ayude a yo ser humilde. Para que el Señor Jesús me ayude a yo ser cambiado, me ayude a yo ser transformado. Una vez más, como se los dije hace un ratito, estoy mal. ¿Qué debo decir? Señor, por favor,
que tu justicia, que tu santidad, que tu humildad se manifieste en mi vida, se manifieste en mí. Que tu humildad sea la que esté presente, Señor, porque yo no soy humilde, porque yo soy transgresor, porque yo no soy sabio, como les decía hace un ratito. Señor Jesús, tu humildad que es perfecta, que se presente. No para mi gloria, no para que todos los demás hermanos me vean y, ¡ay, el hermano humano! No, para que glorifiquen a Dios, para que Cristo Jesús sea glorificado. Ciertamente todas nuestras virtudes son Cristo, hermanos, hermanas. Todas, absolutamente todas nuestras virtudes. Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestra vida interior, Él va a responder ante todas las exigencias externas. ¿Qué significa esto? Cuando el orgullo se presenta, Señor, Cristo, Jesús, manifiesta su humildad. Cuando la ansiedad se presenta, Cristo se expresa como nuestra paciencia. Si el celo se levanta, si el celo, se levanta, Él se manifiesta en forma de amor. Es decir, no solamente es, la parte de la santidad tiene que ver con toda mi persona, tiene que ver con todo. Señor, no te ruego que me hagas paciente, que tu paciencia sea manifestada en mí, porque yo no puedo, yo no soy paciente, yo soy un desesperado. Señor, que tu amor sea manifiesto en mí, porque yo de mí no amo. Yo de mí tengo amor propio nada más por mi persona. Por eso el Señor dijo, así como vosotros os amáis a vosotros mismos, amad a vuestro prójimo. Porque yo de mí soy envidioso. Yo de mí lo quiero todo para mí. Pero que Cristo Jesús venga y manifieste su poder en todos los aspectos de nuestra vida. Que Cristo Jesús venga y manifieste su santidad y eventualmente, conforme la vida avance, el practicar la vida de Jesús va a transformar nuestra vida. Ténganlo presente. El practicar la vida de Jesús va a transformar nuestra vida. No que yo, como les dije, en el momento en el que fui salvo, no inmediatamente fui sabio, no inmediatamente me hice humilde, no inmediatamente he sido inteligente, amoroso, comprensivo, paciente. No. Pero en ese tiempo estoy siendo llevado por Dios. Y Dios, el Señor Jesús, está manifestando todo esto en mi vida, que no es mi vida, que es la vida de Él. Por eso es que Cristo Jesús ha sido puesto en nosotros. Por eso, hermano, la vida cristiana depende básicamente depende de cuánto sabemos de Cristo. Cuanto más conocemos al Señor, más se manifiestan sus virtudes en nosotros. Lo que tenemos que hacer es rogarle al Señor. Señor, sé que vives, por favor, exprésate en mí. Finalmente, el último punto, que es, Él ha sido nuestra redención. Cristo ha sido hecho nuestra redención. Ya sabemos la palabra redimir, que significa comprar. ¿Vale? Romanos 7:14. En toda redención existen tres conceptos principales o tres fundamentos, que es el redimido, el redentor y el pago o el costo. El redimido, el redentor y el costo. El redimido, todos los que somos de Cristo. El redentor, Cristo Jesús. El costo, la sangre de Cristo Jesús. Y ojo, no perdamos de vista esa palabra, la sangre de Cristo Jesús. Muchas veces decimos, sí, Dios me redimió. Bueno, sí, ¿y qué hay para comer? ¿O qué vamos a tomar? Sí, pues Jesús me redimió. Sí, está bien. ¿Qué más? Cristo mi redentor, y cantamos Cristo mi redentor. Pero no alcanzamos a comprender el costo de la redención. La redención no es algo que podamos hablar así tan ligeramente. No es algo que debiera de fluir así como, sí, la redención y qué más. No. Cada vez que nosotros mencionásemos la redención de Cristo Jesús,
nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo debería de estremecerse. ¿Por qué? Porque la redención costó la vida del Salvador perfecto. Yo no sé usted, se ha cortado las manos. ¿Cómo duele? Se ha machucado. ¿Cómo duele con la puerta del carro? ¡Ay! ¿Cómo duele? Ahora imagínense la muerte de nuestro Señor. Cada vez que ustedes van a los evangelios y se explica la muerte del Señor Jesucristo y todo lo que Él sufrió en la carne, es fuerte. Los azotes, los escupitajos, las ofensas, la cruz. Pero eso no dolió. ¿Van a decir qué? No dolió como dolió la ira de Dios sobre él. Esa ira que estaba destinada para nosotros, por la eternidad. Y ya se los he explicado en el pasado. Toda esa ira que era para todos nosotros, acumulada y acumulada y acumulada por la eternidad, descargada sobre el Señor Jesús. Donde el Señor derramó hasta la última gota. Y el pago de la redención de nosotros fue la última gota de Él. Por tanto, cuando hablemos de redención, no hablemos de redención como si no importara, como si no tuviera peso. Porque el Señor ciertamente derramó hasta la última de las gotas. Él pagó el precio con su sangre. Siendo maldición, Gálatas 3:13, precisamente tengo dos versículos, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, Él es nuestra persona, y Él fue puesto como propiciación para que satisfaciera la demanda, es el sacrificio perfecto que satisface la ira de Dios el Padre. Y ciertamente, hermanos, debemos de entender que todos los redimidos hemos experimentado una redención completa. Lo que les decía, de esa misma manera hemos sido ahora comprados por el Señor Jesús por causa de la sangre que Él derramó. Y ahora somos unidos uno con Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Segunda de Corintios 4:10 al 11. Segunda de Corintios 4:10 al 11 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, recuerden, nosotros le pertenecíamos al pecado. Nosotros éramos hijos de ira por naturaleza. Dios nos puso ahora en Jesús. Cristo Jesús pagó con su sangre, nos hizo suyos, y Él se ha unido a nosotros. Él está en nosotros, con el único objetivo de que ahora este cuerpo muerto esté vivo. De tal manera que los que estamos en Cristo Jesús ya no somos cadáveres andando. Ahora tenemos vida. Pero no hace referencia nada más a la vida eterna, hace referencia a esta vida. A que ahora traemos la vida de Cristo. Somos la vida de Cristo. Tenemos la justicia de Cristo. Tenemos la sabiduría de Cristo. Tenemos la redención de Cristo Jesús. Somos de Cristo, pues. Vivamos para Cristo. Ese es el punto, hermanos, hermanas. Sabemos que en algún momento también esto habla acerca del futuro en cuanto a la redención del cuerpo. Sabemos que actualmente hemos sido redimidos de forma espiritual. Nuestra alma ha sido redimida. Y va a llegar el día en el que nuestro cuerpo también va a ser redimido. Nuestro cuerpo, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con Cristo, y los que no, vamos a ser levantados. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, simple y sencillamente porque los que ahorita estamos aquí tenemos la vida de Cristo.
Y cuando muramos no vamos a ser sepultados, vamos a ser sembrados. ¿Recuerdan que la palabra nos dice, en el caso de 1 Corintios 15, 42, 44, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros los que estamos ahorita aquí con la vida de Cristo, vamos a ser sembrados. No vamos a ser sepultados, vamos a ser sembrados, porque la vida de Cristo nos va a traer a la vida. Cristo mismo nos va a levantar. Y los que estamos vivos vamos a ser arrebatados porque tenemos la vida de Cristo y vivimos para Cristo. Todo el que ha sido regenerado tiene... Bueno, hermanos, la vida cristiana se basa en que Cristo es nuestra vida. El primer paso de nuestra salvación es la regeneración. Y el último es la redención de nuestro cuerpo. Regeneración, redención. Primero, sacados de la caja de Adán, porque estábamos muertos, puestos en Cristo, para que el sacrificio que Cristo ejecutó valiera para todos nosotros. Ahora, Dios dice, ya una vez que estás en Cristo, ahora voy a poner a Cristo en ti, su Santo Espíritu, el cual va a morar en nosotros, para que Cristo, su vida, su voluntad, su santidad, sea ejecutada en nosotros. Y finalmente, su redención va a ser ejecutada por medio de la cual Él nos va a llevar. Y vamos a estar eternamente con Él. Esa es la esperanza maravillosa que nosotros tenemos, hermanos. Ciertamente nuestra relación, la relación que existe entre Cristo y nosotros, es una relación de vida, es una relación inquebrantable, que incluso ni Dios mismo la puede deshacer. Tengamos eso presente. Y una vez que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, ni Dios mismo va a destruir esa relación o la va a deshacer. ¿Por qué? ¿Acaso no puede? Claro que puede. Pero Él ha dicho, y Dios no miente. Él ha dicho, lo haré, y lo hizo. Él ha dicho, te redimiré, y lo hizo espiritualmente, y lo hará corporalmente. Por tanto, hermanos, no nos queda más que ciertamente agradecer a Dios, porque nuestra relación con Cristo es una relación inquebrantable, es una relación que Adán jamás tuvo. Es hermoso, es precioso que vamos a poder estar en la gloria por la eternidad junto a Dios. Hoy mi ruego, hermanos, es que el Señor abra nuestros ojos para que veamos que Dios nos puso en Cristo e hizo que fuese Cristo mismo nuestra vida, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención, no para la gloria nuestra, sino para 1 Corintios 1:31. 1 Corintios 1:31, y con esto terminamos. 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la finalidad. Vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias, eterno Señor, eterno Padre, por la dicha que nos ha dado de vivir. Gracias, Padre, por guardarnos, por permitirnos ahora poder escuchar este mensaje, Señor, porque ciertamente he comprendido, Padre, por medio de este mensaje, que no es mi fuerza, Señor, no es mi voluntad, que yo nada soy, Señor, sino que usted todo lo es. Que ciertamente, Padre, cada vez que, tanto como yo o alguno de mis hermanos o hermanas, Padre, ruego a usted para que sea usted el que hable, Señor, está usted dándonos el entendimiento de que usted habita en nosotros y que su santa verdad y su santa palabra es la única que ejerce, Señor, y que obra, porque nosotros inútiles siervos somos, Señor. Le agradecemos, Padre, por habernos sacado de Adán, Señor, y habernos puesto en Cristo. Le agradecemos porque ahora su Santo Espíritu mora en nosotros
pero no es algo, Señor, sino es usted. No es una cosa, es usted, es su persona, es Dios mismo. Gracias, Padre, le damos porque nos da la dicha de poder existir, de poder ser utensilios, Señor, para la gloria de su nombre. Le ruego, Padre eterno, por favor, que quiera usted usarnos a quienes estamos aquí congregados, incluso a quienes no estamos, Señor, pero quienes somos sus hijos, Padre, para que por favor usted nos use según su voluntad, que su vida sea expresada en nuestra vida, Señor, para la gloria de su nombre, que su sabiduría sea expresada, Señor, y que alcancemos a entender que nada somos, que su sabiduría es la única que se ejerce, Señor. Le rogamos pues por aquel día de la redención, Señor, ese día glorioso que aguardamos, Señor, en la cual estaremos finalmente a su lado, frente a usted. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias, Padre eterno.